En todo matrimonio existen acuerdos silenciosos, contratos no escritos que gobiernan el intercambio de afecto, apoyo y responsabilidades. Yo creía que el nuestro era simple y justo. Yo aportaba el trabajo duro, las largas horas en la carretera, la seguridad financiera que permitía a mi esposa, Beatriz, tener la vida que siempre soñó. A cambio, esperaba lo básico: cariño, compañerismo, un puerto seguro al que volver al final de un día agotador. El problema es que, en algún momento de nuestros 8 años de casados, me convertí en el único que todavía cumplía su parte del contrato. Su moneda de cambio, el afecto, fue retirada de circulación, pero la mía, el dinero, seguía siendo exigida con la puntualidad de un recibo bancario. Mi nombre es Bruno, tengo 41 años. Soy representante comercial de una empresa de equipos médicos. Mi vida es una rutina de aeropuertos, hoteles y salas de reuniones por todo el estado de Río de Janeiro. Es un trabajo agotador, que me mantiene lejos de casa durante días, pero paga excepcionalmente bien. Y nunca me importó el sacrificio porque veía los resultados en la sonrisa de Beatriz. Lo veía en nuestro impecable apartamento en Icaraí, en los viajes que hacíamos, en las cenas en los mejores restaurantes. Veía todo eso como el fruto de nuestro éxito. Beatriz no trabaja. Lo que ella llama su trabajo es una curaduría, tiempo completo de su propia vida, clases de yoga por la mañana, almuerzos con las amigas en Santa Rosa, tardes en el salón de belleza y el mantenimiento de un perfil en Instagram que exhibía una vida de ocio y lujo sin esfuerzo. Al principio admiraba esa ligereza, esa dedicación a vivir bien. Me sentía orgulloso de poder proporcionar eso. Pero, gradualmente, su ligereza se convirtió en indiferencia. Y la vida que yo le proporcionaba se volvió más importante para ella que el hombre que la proporcionaba. El arma principal en su arsenal de distanciamiento era el sueño. Tengo sueño se convirtió en la respuesta estándar a cualquier intento mío de conexión. Llegaba a casa el jueves por la noche, después de 4 días viajando, loco por conversar, por escuchar sobre su semana, por sentir el calor de un abrazo. La escena era siempre la misma. Entraba, dejaba la maleta en un rincón y la encontraba en el sofá, hermosa, pero con un aire de hastío. Qué bueno que llegaste, amor, decía, dándome un beso rápido en el aire. Estoy exhausta, muerta de sueño. Hablamos mañana con calma. Pero el mañana nunca llegaba. El mañana era el día de encontrarse con las amigas, el día de su entrenador personal, el día de su masaje. Si sugería una película por la noche, se dormía en los primeros 15 minutos. Aunque podía ver la tenue luz de la pantalla del móvil brillando bajo la manta. Si intentaba un abrazo en la cocina, se esquivaba suavemente. Cuidado, Bruno, voy a derramar el café. Y vaya, tengo un sueño. La palabra sueño se convirtió en una muralla invisible, una excusa irrefutable que me mantenía a distancia. Hambriento de una intimidad que iba mucho más allá de la cama. Era la intimidad de una conversación, de una risa compartida, de un silencio cómodo. Todo eso era negado en nombre de un cansancio perpetuo. Lo más enloquecedor era la naturaleza transaccional de ese agotamiento. El sueño de Beatriz era selectivo, desaparecía mágicamente cuando ella quería algo. La semana en que decidió que necesitaba un bolso de diseñador nuevo estaba llena de energía. Se rió de mis chistes. Preparó mi bebida favorita, incluso sugirió una cena fuera. Yo, en mi tonta esperanza, vi aquello como una señal de que las cosas estaban mejorando. Compré el bolso. Esa misma noche, la muralla del sueño fue reerigida. Más alta e impenetrable que nunca. No era un marido, era un cajero automático que necesitaba ser seducido de vez en cuando para liberar el dinero. El momento en que el contrato silencioso se rompió para mí de forma definitiva ocurrió un martes por la noche. Tuve un día terrible. Perdí un cliente importante, una cuenta que llevaba meses cultivando. Llegué a casa sintiéndome un fracaso, necesitando desesperadamente una palabra de consuelo. La encontré en el sofá, mirando el feed de Instagram. Me senté a su lado, veía, tuve un día pésimo. Perdí el contrato con Medialt. Necesitaba hablar. Apartó los ojos del móvil por un segundo, con el ceño fruncido en señal de molestia. Vaya, qué fastidio, amor. ¿Pero podemos hablar de eso mañana? Tuve un día súper ajetreado, me estoy cayendo de sueño. Fue la misma respuesta de siempre. Pero, en ese momento, mientras se levantaba para ir a la habitación, su móvil vibró en la mesa de centro. La pantalla se encendió. Era un mensaje de una de sus amigas. Leí rápidamente antes de que la pantalla se apagara. Amiga, me encantó la sandalia nueva. ¿Conseguiste que Bruno soltara la pasta? El aire se me escapó de los pulmones. Allí estaba la transacción. Desnuda y cruda. Mi angustia profesional era una molestia que debía posponerse. Su deseo por un zapato era una campaña que debía ejecutarse. En ese instante, la tristeza que sentía se transformó en algo diferente. Una calma fría, una claridad cortante. Ese era el juego. Y yo, finalmente, entendí las reglas. Y si el juego iba de transacciones, entonces yo también podía empezar a jugar. A la mañana siguiente, vino a mí en la cocina, con la energía renovada de quien tiene una nueva meta de consumo. Buenos días, amor, dijo, canturreando. Estaba pensando, mis amigas están organizando un fin de semana en Angre el próximo mes.
Podríamos ir, ¿no? La tarifa del hotel es un poco cara, pero… La interrumpí, girándome para mirarla. Por primera vez, no sonreí, no asentí. Simplemente la miré con la misma calma con la que ella me negaba afecto. Suena genial. Bella, pero no va a poder ser. ¿Por qué? ¿Tienes viaje programado? No, dije, tomando un sorbo de mi café. Es que las cosas están bastante apretadas este mes. Estoy sin dinero. La palabra sueño nunca había salido de su boca con el poder de conmoción con el que la palabra dinero salía ahora de la mía. La sonrisa desapareció de su rostro. La confusión, la incredulidad y la más pura indignación pasaron por sus ojos en una rápida sucesión. Las reglas del juego acababan de cambiar, y por el brillo furioso en su mirada, supe que lo había entendido perfectamente. La transacción de esa mañana había sido rechazada. La expresión en el rostro de Beatriz, esa mañana en la cocina, fue una obra de arte de la confusión. Por un instante, pareció no comprender las palabras que yo dije. Sin dinero. La frase no pertenecía a nuestro vocabulario, a nuestro acuerdo silencioso. Era como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. La confusión, sin embargo, rápidamente dio paso a la indignación. ¿Cómo que sin dinero?, preguntó. La voz subiendo una octava. Nunca te quedas sin dinero, Bruno. ¿Qué ha pasado? ¿Me estás ocultando algo? Mantuve la calma, una calma que no sentía desde hacía años. Era la calma de quien finalmente ha dejado de jugar un juego perdido y ha decidido volcar el tablero. No estoy ocultando nada. Bella, simplemente, contención de gastos, el mercado está inestable, necesitamos ser más cuidadosos. Usé el lenguaje corporativo, el mismo que usaba en las reuniones. Era un lenguaje vago, impersonal y, sobre todo, incuestionable. Me fulminó con la mirada, buscando una grieta en mi armadura. Pero no la encontró. Murmuró algo sobre absurdo y salió de la cocina dando un portazo. La primera batalla de nuestra Guerra Fría la había ganado yo, en los días y semanas que siguieron. Mantuve mi nueva política con una consistencia implacable. La repetición era la clave. Así como su sueño era una constante nocturna, mi falta de dinero se convirtió en una constante diurna. A cada petición, a cada deseo velado, a cada sugerencia de gasto, mi respuesta era la misma, dicha con un tono de lamento pulido. Amor, ha llegado la factura de mi tarjeta, necesito que la pagues, decía con aire de quien anuncia un hecho de la naturaleza. Vaya, querida, este mes es imposible. Tuve unos gastos inesperados con el coche. Tendrás que arreglártelas para cubrirla, respondía pasando ya la página del periódico. Bruno. Mis amigas van a probar ese nuevo brunch en Leblon el sábado. Tenía tantas ganas de ir. Qué bien, cariño. Diviértete por mí. Pero el presupuesto para Express está congelado este trimestre. Su reacción fue una escalada predecible. Primero, la ira. Después, la manipulación. Viendo que el enfoque directo ya no funcionaba. Cambió de táctica. De repente, el sueño empezó a disminuir. Llegaba a casa y ella estaba despierta, sonriente. Preguntaba por mi día. Se sentaba a mi lado en el sofá, tocándome el brazo. Intentaba recrear una sombra de la intimidad que ella misma había matado. Veía sus gestos, por lo que eran una actuación. Era un intento de meter monedas en la máquina, esperando que se liberara el premio en metálico. Fue en ese momento cuando el último vestigio de amor que sentía por ella se convirtió en polvo. Verla escenificar afecto, no por añoranza o por amor, sino como un medio para un fin financiero, fue la confirmación final de la naturaleza de nuestra relación. No era su marido, era su cliente más antiguo. Y me negué a comprar. Aceptaba la conversación, devolvía la sonrisa educadamente. Pero cuando su actuación terminaba y surgía la inevitable petición, ya que estamos tan bien, amor, ¿qué te parece si finalmente cambiamos las cortinas del salón? Mi respuesta era siempre la misma. Qué bueno que nos entendemos, querida. Es genial sentir esta conexión, pero, lamentablemente, la situación financiera no ha cambiado. Sigo sin dinero. La frustración en su rostro al ver su moneda de afecto ser rechazada era mi victoria silenciosa. Había desacoplado las dos cosas, su cariño o la falta de él y mi dinero. Y sin esa conexión, el castillo de naipes de nuestro matrimonio empezó a tambalearse. La atmósfera en casa se volvió insoportable. Era un silencio denso, cortado solo por gentilezas formales. Vivíamos como dos diplomáticos de naciones enemigas, forzados a compartir la misma embajada. Yo, por primera vez, ya no me sentía como el lado más débil. Ya no estaba suplicando atención. Estaba tranquilo, contenido, observándola debatirse contra las nuevas reglas que ella misma, indirectamente, había creado. La confrontación directa, lo sabía. Era inevitable. Y llegó un miércoles por la noche. Estaba leyendo en el salón, cuando se paró frente a mí, con las manos en la cintura, los ojos centelleando de una furia que ya no podía contener. Basta, Bruno, dijo, con la voz temblorosa. No aguanto más este jueguecito tuyo. Ese rollo de sin dinero es una mentira descarada. Sé cuánto ganas. ¿Qué está pasando? ¿Me estás castigando? ¿Es porque ando cansada por la noche? ¿Es eso? Cerré mi libro, marqué la página y la miré.
No había ira en mí, solo una claridad exhausta. No te estoy castigando, Beatriz, dije, con la voz tan tranquila como la de un profesor explicando una ecuación. Solo estoy aplicando el mismo modelo de negocio que tú aplicas a este matrimonio. Me miró, confundida. ¿Modelo de negocio? Sí, continué, durante más de un año. Cada vez que he buscado tu recurso más valioso, tu tiempo, tu afecto, tu intimidad, tu respuesta ha sido que las existencias estaban a cero. Tengo sueño. Es tu forma educada de decir recurso no disponible en este momento. Y lo entendí. Es tu elección administrar tus recursos como quieras. Así que decidí administrar mi recurso principal de la misma forma. El dinero que tanto deseas también ha entrado en una política de escasez. Mi capital de trabajo para tus lujos también está, por el momento, no disponible. Es una asociación de reflejo, perfectamente equilibrada. La dejé procesar la lógica fría y brutal de mi analogía. Vi el entendimiento amanecer en su rostro. Cejido por el pánico, había sido descubierta, no en una traición, sino en su propia y desleal hoja de balance, por primera vez en años. No había ni una pizca de sueño en el rostro de Beatriz. Solo había el terror de una mujer que acababa de darse cuenta de que el cajero automático que usaba con tanta displicencia había, finalmente, aprendido a mostrar el mensaje, saldo insuficiente. El silencio que siguió mi declaración en el salón fue diferente de todos los silencios que habíamos tenido. No era el silencio de la indiferencia o del cansancio. Era el silencio de un tablero de ajedrez después de un movimiento inesperado y devastador. Beatriz me miró con los ojos muy abiertos, la mente visiblemente trabajando, recalculando todas las variables de un juego cuyas reglas creía dominar. No gritó, no lloró. Se dio la vuelta y se fue a la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé solo en el salón, sintiendo el sabor amargo de la victoria. Había ganado la batalla. Pero la guerra por mi matrimonio parecía perdida. La cuestión era, ¿todavía quería luchar? En los días siguientes, la guerra fría en nuestro apartamento alcanzó un nuevo nivel de sofisticación. Beatriz, dándose cuenta de que la agresión directa y las peticiones no funcionarían, cambió de táctica. La primera fue la de la culpa. Empezó a actuar como una mártir, después de todos estos años que dediqué a cuidar de nuestra casa, a crear una vida social para nosotros. ¿Es así como me lo pagas? Tratándome como una interesada, decía, la voz llena de un dolor ensayado. Yo rebatía su lógica con la mía. Nunca he faltado al respeto a tu dedicación, Beatriz, siempre la he pagado con placer y generosidad, pero nuestro contrato matrimonial incluía una cláusula de compañerismo y afecto, y esa parte del acuerdo fue suspendida unilateralmente por ti hace mucho tiempo. Solo estoy ajustando los términos. Cuando la culpa no funcionó, intentó la actuación de la austeridad, dejó de hablar de compras, empezó a mencionar que estaba cocinando en casa para ahorrar. Aunque yo sabía que pedía comida a domicilio, de restaurantes caros, se quejaba de no tener ropa nueva para un evento, esperando que me sintiera como un tirano mezquino, pero yo veía a través de la actuación. No le estaba privando de comida o de necesidades, solo estaba cortando el flujo de capital para lo superfluo, para el lujo que ella había llegado a ver como un derecho, no como un privilegio fruto de mi trabajo agotador. Lo más interesante fue lo que esta nueva dinámica hizo conmigo. Por primera vez, no estaba entregando todo mi excedente para financiar su vida, y con ese capital recién liberado empecé a invertir en mí mismo. Me apunté a uno de esos gimnasios de CrossFit que siempre me parecieron intimidantes. El dolor físico de los entrenamientos era una distracción bienvenida para el dolor emocional. Empecé a ver mi cuerpo cambiar, a sentir una energía que no sentía desde hacía años. Con el dinero que ahorré de un fin de semana en Angra que ella quería, compré un nuevo sistema de sonido para el salón, algo que deseaba desde hacía años, pero que siempre posponía. Lo puse a todo volumen y escuché los álbumes de rock de mi juventud. Beatriz me miraba desde la puerta de la habitación con una expresión de extrañeza, como si un fantasma se hubiera apoderado del cuerpo de su predecible y complaciente marido. Estaba reconstruyendo mi vida, no en oposición a ella, sino en paralelo, y cuanto más construía para mí, menos me afectaban su silencio y su indiferencia. Su felicidad ya no era mi proyecto principal era yo. Quizás ella sintió ese cambio, quizás el pánico de perder no solo los lujos, sino al propio proveedor. Se instaló de verdad. Aproximadamente un mes después del inicio de nuestra Guerra Fría, algo sucedió. Llegué a casa, sudoroso y agotado del CrossFit, y sentí un olor que no olía desde hacía años, el olor a comida de verdad haciéndose en mi cocina. Beatriz estaba en los fogones preparando uno de mis platos favoritos, un risotto de limón siciliano. Hola, dijo, sin mirarme, concentrada en la olla. Pensé que merecías una cena decente. Cenamos en silencio durante unos minutos. La comida estaba deliciosa. La muralla de sueño y la de sin dinero habían creado un vacío tan grande que una simple comida juntos parecía un evento diplomático de alto nivel. Echo de menos como éramos, dijo de repente, la voz baja, vulnerable. La miré, era una prueba. ¿Era esa una nueva táctica, más sofisticada o un atisbo de la mujer con la que me casé?
Decidí, por primera vez, ser honesto, pero cauteloso. Yo también lo echo de menos. Bella, lo echo mucho de menos. Aquella cena, aquella pequeña tregua, me dio la apertura que necesitaba para acabar con el punto muerto. Después de recoger la mesa, la invité a sentarse en el salón. Beatriz, comencé, con voz seria. Este juego que estamos jugando no es sostenible, no es una vida, pero lo que has hecho hoy, la cena, me ha demostrado que, quizás todavía, hay algo ahí. Así que, te voy a proponer un nuevo acuerdo, una renegociación de nuestro contrato. Me escuchó, con los ojos atentos, la postura defensiva. Vamos a intentarlo de verdad, durante 90 días. Un último intento, dije, pero con términos claros. Primero, terapia de pareja. Una vez por semana, sin excusas. Segundo, 3 noches por semana. Cenamos juntos, aquí en casa, con los móviles apagados. Tercero, un fin de semana al mes, viajamos a algún lugar sencillo, solo nosotros dos, para hablar y reconectar. A cambio, la contención de gastos se acaba. Vuelvo a ser el socio financiero que siempre fui. Pero tú, y la señalé, necesitas volver a ser mi socia en todos los demás sentidos. Hice una pausa, dejándola absorber los términos. Al final de esos 90 días, ambos reevaluaremos. Si sentimos que la conexión ha vuelto, que somos un equipo de nuevo, continuamos. Si no funciona, si la muralla del sueño o cualquier otra vuelve a levantarse, entonces cerramos la sociedad. Sin peleas, contratamos a un abogado y nos separamos como dos adultos que lo intentaron. Pero no lo consiguieron. Cada uno sigue su camino. Dejé la propuesta en el aire entre nosotros. La pelota estaba en su tejado. Por primera vez no estaba pidiendo, estaba negociando, y estaba preparado para cualquiera de las respuestas. La propuesta está sobre la mesa, Beatriz, concluí. La voz más firme que nunca. La elección es tuya. ¿Quieres un socio o quieres solo un patrocinador? Porque no puedo, y no seré más ambos. Beatriz permaneció en silencio durante un largo momento. La propuesta flotando en el aire entre nosotros como una densa niebla. Vi en sus ojos una batalla furiosa, el orgullo herido contra el frío pragmatismo de la autopreservación. El estilo de vida que tanto amaba estaba en la balanza, y el precio para mantenerlo era, por primera vez, un esfuerzo real de su parte. Respiró hondo, una capitulación reacia. De acuerdo, Bruno, dijo. La voz baja pero firme, acepto. 90 días. El contrato había sido renegociado. El periodo de prueba había comenzado. La primera sesión de terapia de pareja fue, como esperaba, una obra de ficción. Beatriz desempeñó el papel de la esposa dedicada e incomprendida con una habilidad digna de un premio. Usó toda la jerga de la autoayuda. Habló de bloqueos emocionales, de cómo la presión para mantener una vida perfecta la había hecho encerrarse en su caparazón. Lloró en el momento justo, me miró con una tristeza calculada y en ningún momento admitió la simple y fea verdad. Se había vuelto perezosa y egoísta en nuestro matrimonio. Yo, por otro lado, fui directo. Le presenté a la terapeuta, una mujer inteligente y perspicaz, mi analogía de negocios. Hablé sobre los recursos de afecto e intimidad que fueron suspendidos y sobre mi posterior suspensión del recurso financiero. La terapeuta escuchó y por primera vez vi a Beatriz sentirse incómoda. Alguien de fuera, una profesional, estaba analizando nuestro balance y viendo claramente dónde estaba el déficit. Las cenas inmóvil fueron, al principio, tortuosas. El silencio era un tercer invitado a la mesa, incómodo y pesado. Hablábamos del tiempo, de noticias irrelevantes, pero, lentamente. A medida que la abstinencia forzada de pantallas nos obligaba a mirarnos el uno al otro, aparecieron pequeñas fisuras en la muralla de silencio. Una noche, le conté, con un entusiasmo genuino, cómo había conseguido levantar un nuevo peso en el CrossFit, en lugar del desdén habitual. Me hizo una pregunta. Pero, ¿eso no te duele en la espalda? Fue una pregunta simple, pero fue un comienzo. Fue la primera chispa de interés real que demostró por algo en mi vida en años. Me aferré a ello, pero con un optimismo cauteloso, mientras nuestro experimento conyugal se desarrollaba. No detuve mi propia reconstrucción, continué con mis entrenamientos, salí con amigos que no veía desde hacía tiempo. Me dediqué a mi trabajo con un nuevo enfoque. El gran cambio fue que mi felicidad ya no dependía del resultado de aquellos 90 días, estaba construyendo mi propia central de energía interna. Si el matrimonio se salvaba, genial. Si no, sabía que estaría bien. Esta nueva independencia, esta autosuficiencia, era mi verdadero triunfo. Ya no estaba negociando desde una posición de desesperación. La prueba de fuego fue nuestro viaje de fin de semana. Elegí una posada sencilla y encantadora en Penedo, un lugar que siempre quise conocer. Lejos de sus amigas, de sus tiendas, de sus distracciones, Beatriz se vio obligada a tratar solo conmigo, y algo inesperado sucedió. La primera noche, sentados frente a una chimenea, después de un día de caminata, se derrumbó. Te echo de menos, Bruno, dijo con la voz entrecortada. Las lágrimas pareciendo, por primera vez, genuinas. No solo, tu dinero, echo de menos reír contigo. Me perdí. Me acostumbré tanto a la buena vida que olvidé al hombre que la hacía posible. Me olvidé de ti. Y cuando me di cuenta, ya no sabía cómo volver. Su confesión me golpeó de lleno.
Era todo lo que había querido oír durante años. La consolé. Hablamos hasta tarde, de una forma que no lo hacíamos desde nuestro primer año de matrimonio. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos abrazados, y por primera vez en mucho tiempo. Sentí una pizca de esperanza. Los 90 días llegaron a su fin. La atmósfera en nuestra casa era innegablemente mejor. Había más conversaciones, menos tensión. Su sueño había desaparecido. Y mi falta de dinero también. El contrato se estaba cumpliendo. En la noche que marcaba el final del plazo, preparé una cena especial. Era nuestra noche de evaluación. He visto tu esfuerzo, dije. Mientras tomábamos vino, te he visto intentándolo. Las conversaciones, la terapia, el viaje. Te lo agradezco. De verdad, yo también te he visto a ti, respondió. Con una suave sonrisa en el rostro. He visto volver al hombre del que me enamoré. Ella esperaba que ese fuera nuestro final feliz, la renovación del contrato. Pero, mientras la observaba, me di cuenta de una verdad dolorosa. Su cambio, por muy real que pareciera, había llegado bajo la amenaza de un ultimátum. Y yo había cambiado de forma irreversible. El hombre que suplicaba su atención, que se contentaba con migajas, ya no existía. Y el hombre en que me convertí, seguro de sí mismo, con una vida propia, ya no estaba seguro de si necesitaba esa versión corregida de Beatriz. Yo también he cambiado, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Te perdono, por todo. Pero el proceso de perderte y luego de reencontrarme cambió algo fundamental en mí. La confianza que tenía, la certeza, ya no la encuentro. La comprensión y el dolor en sus ojos. Nuestra propuesta era para ver si podíamos reconectar, continué. Creo que, la verdad es que no de verdad. Solo nos hemos convertido en compañeros de piso más amigables, pero conseguimos algo diferente, un respeto mutuo que habíamos perdido. Hice una pausa. El golpe final, siendo el más difícil de todos es por respeto a nosotros dos y al intento honesto que hicimos, que creo que la mejor solución es la segunda parte de nuestro acuerdo. El fin de la sociedad, de forma amistosa, como prometimos, estaba eligiendo el divorcio, no porque ella fallara en la prueba, sino porque yo la pasé. Y me di cuenta de que lo que quería ahora era más que la versión arreglada de un amor roto. Quería la paz, incluso si eso significaba la soledad. La reacción de Beatriz a mi propuesta de un divorcio amistoso fue lo más sorprendente de todo nuestro proceso. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo había una profunda y resignada tristeza. En sus ojos, me miró al hombre que había intentado y fallado en cambiar y al hombre que había intentado y fallado en salvarla, y simplemente asintió. De acuerdo, Bruno, susurró, tienes razón. Se acabó. En ese momento de honestidad brutal, la Guerra Fría terminó. Lo que siguió fue un armisticio. Contratamos al mismo abogado para mediar en la separación, transformando nuestro divorcio, no en una batalla, sino en la disolución de una sociedad que ya no era rentable para ninguna de las partes. Vendimos el apartamento de Ikara y dividimos el dinero de forma justa. Cerramos nuestras cuentas conjuntas. En menos de 6 meses, estábamos legal y finalmente libres el uno del otro. Un año después, era un hombre diferente, viviendo en un universo diferente. Alquilé un apartamento más pequeño en Jardín Icaraí, un lugar que era enteramente mío. La decoración no era para impresionar. Era para acogerme. Mi sistema de sonido de alta fidelidad ocupaba un lugar destacado en el salón. Un rincón se transformó en mi mini gimnasio, con el equipo de CrossFit que se convirtió en mi compañero diario. Las paredes estaban llenas de pósteres de bandas antiguas y fotografías que yo mismo tomé en mis viajes de fin de semana. Ahora, hechos por placer, no por obligación, aprendí a cocinar para mí mismo, no solo comidas funcionales, sino platos que me daban alegría. Descubrí el placer de mi propia compañía. La soledad, que antes era mi mayor miedo, se convirtió en mi más pacífica aliada. Estaba en paz, mi trabajo prosperaba. Mi cuerpo era fuerte y mi mente estaba clara. Ya no estaba reaccionando a la indiferencia de Beatriz, estaba actuando de acuerdo con mis propios deseos y necesidades. La felicidad ya no era un proyecto de pareja, era mi responsabilidad personal, y la estaba tomando en serio. El epílogo de nuestra historia ocurrió en una soleada mañana de sábado en el mercado orgánico de la plaza del barrio Paxauto, en Copacabana, un lugar que empecé a frecuentar. Estaba eligiendo tomates, sintiendo el sol en la cara, cuando oí una voz familiar. Bruno, me giré. Era Beatriz. Ella también había cambiado. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje recargado. Llevaba una cesta de mimbre, no un bolso, de diseñador. Había una calma en su rostro que nunca antes había visto. El brillo de la actuación había sido reemplazado por una luz más suave, y me atrevería a decir, más real. Beatriz, dije, con una sonrisa genuina. ¡Qué sorpresa! Te ves genial. Tú, también, respondió, y el cumplido pareció sincero. Muy bien, la vida ha sido buena, ha sido honesta, respondí. Eso es más de lo que esperaba. ¿Y tú? Yo. Conseguí un trabajo, dijo, con un rubor de orgullo en el rostro. Estoy haciendo producción de eventos para una pequeña agencia, es una locura. Pero es mío, el dinero es mío.
En ese momento sentí una oleada de respeto por ella. Estaba, a su manera, pasando por su propia reconstrucción. Nos quedamos en silencio por un instante. El bullicio del mercado a nuestro alrededor. Entonces, respiró hondo como si tomara valor para decir algo que llevaba mucho tiempo guardado. Bruno, quería decirte. Tenías razón, sobre todo, la noche en que me diste el ultimátum. Te odié, pero después me di cuenta de que fue lo más honesto y respetuoso que alguien ha hecho por mí. Me obligaste a mirarme en el espejo, y no me gustó lo que vi. Era una pasajera de lujo en tu vida, y cuando el viaje se puso un poco incómodo, quise abandonar el barco. Gracias, por no haberme dejado continuar así. Su confesión. La disculpa que nunca exigí, pero que quizás necesitaba oír, me tomó por sorpresa. La amargura final, que ni siquiera sabía que todavía cargaba, se disolvió bajo el sol de la mañana. Yo también aprendí mucho, veía, dije, y era la más pura verdad. Ambos estábamos atrapados en un acuerdo que ya no funcionaba. Te deseo lo mejor, de verdad. Ella sonrió. Una sonrisa triste pero genuina. A ti también, Bruno. Nos despedimos, con un gesto de cabeza, y cada uno siguió su camino entre los puestos de frutas y verduras, en direcciones opuestas. Continué con mis compras con el corazón más ligero. La guerra había, finalmente y verdaderamente, terminado. Beatriz y yo pasamos años negociando con las monedas equivocadas su afecto a cambio de mi dinero. La guerra fría del sueño contra el sin dinero fue la quiebra declarada de nuestro modelo de negocio. La tregua de 90 días fue nuestro intento de recuperación judicial, un intento que, aunque fracasó en salvar la empresa, nos permitió disolverla con dignidad. Y ahora, un año después, estaba aquí, un hombre completo, comprando ingredientes para una cena que cocinaría para mí, por puro placer, en el balance final de mi vida. Me di cuenta de que la paz mental era el único activo que ya no estaba dispuesto a vender o negociar, por ningún precio.